El día de hoy iniciaremos el estudio de un tema sumamente importante dentro de la asignatura de Historia de Honduras del séptimo grado. Hablaremos del siglo XX en la etapa inicial, es decir, del año 1901 a 1949. Al finalizar la actividad, podrás ubicar cronológicamente los hechos, sucesos y acontecimientos relevantes de Honduras y el mundo a inicios del siglo XX. Como objetivo primordial de la clase tenemos entonces el destacar los principales hechos, sucesos y acontecimientos de Honduras y el mundo durante el inicio del siglo XX. Como contenidos básicos, las reformas presidenciales en Honduras y la situación mundial. Iniciamos con el gobierno de Manuel Bonilla. Él gobernó en el país de 1903 a 1913. Se puede decir que durante los inicios de este siglo dio mayor impulso a la actividad productiva y algunas reformas que llevarían más adelante a incorporarnos dentro de la actividad moderna del mundo. En primer lugar tenemos que reactivó la minería como actividad que había entrado en decadencia durante la época de la colonia, trayendo con eso entonces inversión extranjera. Sentó las bases de lo que hoy en día es el Partido Nacional, por lo que se puede decir que es uno de sus impulsadores. También recuperó el ferrocarril nacional, el cual había caído en manos de las compañías bananeras y que había entrado prácticamente en un desuso, más para transportar banano y la parte del transporte de personas se había quedado limitada. También inició lo que es la construcción del Teatro Manuel Bonilla, en donde hoy en día pues celebramos muchos actos y es un monumento significativo de la ciudad. Pasemos ahora al gobierno de Miguel Paz Barahona. Él gobernó de 1925 a 1929. Estableció una ley de municipalidades a lo largo del país, lo cual permitía que los gobiernos locales tomaran más fuerza, implementando medidas para el beneficio y crecimiento de las ciudades de los diferentes municipios del país. Además, dio un apoyo incondicional a la producción bananera, estableciendo entonces mayores exportaciones hacia el extranjero. También disminuyó el gasto público, le bajó el salario a diputados y a funcionarios del Estado, con lo cual se logró un ahorro significativo en el país. Esto permitió que se pagara la deuda externa que se tenía con Inglaterra producto del ferrocarril y que pues, nos liberó de esa para iniciar una nueva deuda con Estados Unidos. Veamos el gobierno de Vicente Mejía Colindres. Él gobernó de 1929 a 1933. Estableció la moneda nacional, dejando establecido el empira como la moneda base del territorio. Acuérdense que en un principio se hicieron otras propuestas, que la moneda se llamara morazánica, que tuviera otra forma, pero fue él entonces el que ya la dejó establecida como moneda nacional. Como puedes ver en el billete aparece el empira con plumas, es decir, sabiendo entonces que los indígenas de Mesoamérica y especialmente los que vivieron en lo que hoy es Honduras no utilizaban vincha. Te hago esta reflexión. Veamos también que contribuyó a resolver el problema limítrofe con Guatemala, esto en 1933, un problema que se venía arrastrando casi desde 1906, estableciendo entonces la frontera entre Honduras y Guatemala definitivamente. También estableció el Día del Periodista el 25 de mayo de 1930, ya que él era periodista. Veamos el caso de Tiburcio Carías Andino, que él gobernó mediante dictadura de 1933 a 1949. Hay varias de sus obras y de sus aportes que todavía tienen un cierto peso a nivel del país. Uno de ellos es la Escuela de Bellas Artes, la cual forma profesionales en distintas áreas de la producción artística y que hoy en día pues, es una de las escuelas de mayor renombre en el país. Construyó el Ministerio de Salud en el actual edificio que queda en el Barrio Bajo. Construyó el Estado Nacional, que es un símbolo del deporte hondureño. Además, agarró cierta fama porque puso a trabajar a los reos en el adoctrinamiento de calles y construcción de edificios. Como puedes ver en la imagen, ahí están pues, poniendo adoquín en lo que es el centro de la ciudad. ¿Te imaginas si nuestros reos hoy en día trabajaran en obras públicas, cómo podríamos ahorrarnos lo que es capital en este rubro? Ojalá algún día se haga.
También estableció la Escuela de Aviación y el Aeropuerto Internacional, organizó el ejército tratando de profesionalizarlo, dándole un mayor impulso. Veamos ahora la situación mundial a inicios del siglo XX. Tenemos dos hechos importantísimos. Primero, la guerra mundial. Una guerra mundial que se puede considerar una guerra de enfrentamiento cuerpo a cuerpo, en donde, como puedes ver en las imágenes, habían trincheras, ya se manejaba alguna tecnología como aviones, tanques, un tanto rudimentarios, pero se utilizaba más que todo lo que es la ametralladora como base de la guerra. Luego tenemos la Revolución Rusa, que es el levantamiento del pueblo contra el zar Nicolás, que lo que buscaba era la liberación del proletariado y disminuir el poderío de la monarquía, que cometía muchos abusos. Tenemos luego la Segunda Guerra Mundial, que ya es una guerra más considerada como una guerra donde se introducen armas químicas y en donde pues las muertes fueron mayores debido a la tecnología. También armas navales y terrestres y aéreas con mayor potencial destructivo. Es más, si recuerdas, aquí se da la famosa bomba de Hiroshima y Nagasaki, que destruyeron por completo estas ciudades y que permitieron entonces a Estados Unidos ganar la guerra. Como otros hechos importantes de inicio del siglo, tenemos la depresión de 1929 en Estados Unidos, que tuvo repercusiones también en nuestro territorio, ya que las ayudas internacionales disminuyeron. Se entra en una crisis económica producto de la baja productividad y de las revueltas a nivel social. Es más, te diré que algunas actividades como la venta ilegal de licor, la prostitución, lo que era la pornografía, se agravaron en esta época, y esto llevó entonces a que el año de 1929 esta recesión afectara a nivel mundial, ya que Estados Unidos pues una potencia. También hay algunas cosas positivas, el caso del cine, la música, la literatura y el arte. En el caso del cine, pues Hollywood se establece con películas ya a color y que tocaban temas cómicos, sociales y también de una u otra forma en contra de lo que eran los países enemigos. Ahí puedes ver la imagen, por ejemplo, del hombre invisible, el retorno del hombre invisible. En la música pues se fortalece el jazz, el rock and roll. En la literatura, en América, podemos mencionar algunos personajes como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, que con sus obras pues nos llevaron a mundos increíbles y a conocer un poco lo que es la realidad del continente americano. Y en el arte podemos mencionar a Fernando Botero y a Frida Kahlo como máximos representantes de esa época. Una vez que hemos terminado esta actividad, te sugiero que junto a tus compañeros escoges el hecho, suceso o acontecimiento que más te llamó la atención y que debatas sobre el mismo. Hemos logrado destacar los principales hechos, sucesos y acontecimientos en Honduras y el mundo durante el siglo XX y hemos reforzado los contenidos de reformas presidenciales en Honduras y la situación mundial. Muchas gracias.